Saludos, mi nombre es Génesis Montes y el día de hoy hablaremos sobre la neurociencia moderna, las herramientas y técnicas para el estudio del cerebro. La morfología macroscópica funcional es el estudio de la estructura y forma a gran escala de los órganos y sistemas del cuerpo, en particular cómo sus características físicas se relacionan con las funciones que desempeñan. En el contexto de las neurociencias nos centraremos en el sistema nervioso, analizando cómo la organización y forma del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos están íntimamente ligadas a sus funciones cognitivas, motoras, sensoriales y autónomas. Empezando con el cerebro, es el órgano más complejo y se divide en varias regiones que cumplen funciones específicas. La corteza cerebral, que es la capa externa del cerebro, está organizada en lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Cada uno de estos lóbulos tiene responsabilidades distintas. Por ejemplo, el lóbulo frontal se ocupa de la toma de decisiones y el control motor. El lóbulo parietal procesa la información sensorial. El lóbulo temporal está relacionado con los procesos auditivos y la memoria, y el lóbulo occipital procesa la información visual. Dentro del cerebro también encontramos estructuras como los ganglios basales, que están relacionados con el control del movimiento y la coordinación, y el sistema límbico, que juega un papel crucial en las emociones y la memoria. La sustancia blanca que se encuentra bajo la corteza cerebral está compuesta por fibras nerviosas que conectan diferentes áreas del cerebro entre sí y con la médula espinal. La médula espinal es una estructura cilíndrica que se extiende desde la base del cráneo hasta la parte baja de la espalda. Está protegida por las vértebras de la columna vertebral y tiene un papel fundamental en la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Su organización segmentaria permite que cada segmento en la médula espinal esté asociado con un par específico de nervios raquídeos, que emergen para inervar diferentes partes del cuerpo. Pasando al sistema nervioso periférico, este se compone de todos los nervios que se extienden fuera del sistema nervioso central. Este se divide en dos componentes principales: los nervios sensoriales, que llevan información desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central, y los nervios motores, que transmiten señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos para provocar el movimiento. Además, dentro del sistema nervioso periférico encontramos los ganglios, donde las neuronas pueden hacer sinapsis antes de enviar señales a su destino. La tecnología de neuroimagen es fundamental en el campo de las neurociencias porque permite un diagnóstico preciso de trastornos psiquiátricos y neurológicos, como lesiones cerebrales, tumores o enfermedades neurodegenerativas. Además, facilita el estudio de la estructura y función del cerebro, ayudando a comprender cómo procesan la información y las emociones en condiciones normales y patológicas. Es útil para monitorear la efectividad de tratamientos médicos o psicológicos, lo que permite hacer ajustes basados en datos visuales del cerebro. Asimismo, la neuroimagen contribuye al desarrollo de nuevas terapias al proporcionar información sobre los mecanismos cerebrales que subyacen a diversas condiciones. Permite estudiar las conexiones neuronales y su influencia en el comportamiento y las funciones cognitivas. La electroencefalografía es una técnica que registra la actividad eléctrica del cerebro, permitiendo explorar el funcionamiento del sistema nervioso central. Las señales eléctricas provienen de las neuronas piramidales en la corteza cerebral y se captan mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo. Hoy en día, los dispositivos de electroencefalografía utilizan amplificadores digitales, lo que representa una mejora significativa respecto a las antiguas señales analógicas. Estas últimas eran propensas a ruidos eléctricos e interferencias, lo que dificultaba su interpretación precisa. Por otro lado, las grandes ventajas que ofrece la electroencefalografía digital ha transformado la manera en que se monitorea y analiza la actividad cerebral. En primer lugar, la adquisición de señal se vuelve mucho más precisa y eficiente. Los sistemas digitales utilizan tecnologías más avanzadas que minimizan el ruido. Por ende, hay un mejor registro de los datos, lo cual es fundamental para una representación más fiable de las ondas cerebrales. Esto es fundamental para realizar diagnósticos precisos, ya que una señal de alta calidad permite identificar patrones en la actividad cerebral. Además, el electroencefalograma digital permite el análisis en tiempo real, permitiendo a médicos e investigadores observar la actividad cerebral durante la grabación. Si bien esta capacidad facilita la identificación de anomalías y ajustes necesarios, es importante destacar que la interpretación de estos datos en tiempo real requiere una experiencia significativa. Una característica destacada del electroencefalograma digital es la posibilidad de modificar parámetros durante la grabación. Si durante un estudio un artefacto afecta la calidad de la señal, el operador puede ajustar filtros y sensibilidad sin interrumpir el estudio.
Esta flexibilidad es crucial para asegurar una captura óptima de los datos. Una vez finalizada la grabación, los datos pueden ser analizados con mayor libertad. Los investigadores tienen la opción de aplicar diversas técnicas analíticas sin necesidad de repetir el estudio, lo que les permite explorar diversas hipótesis y obtener un mayor conocimiento sobre la actividad cerebral. También, la integración de electroencefalografía digital con otras técnicas neurofisiológicas y de neuroimagen proporcionan una visión más completa del funcionamiento cerebral. Los mapas cerebrales son representaciones complejas y detalladas de la actividad cerebral que se obtienen a través de diversas técnicas, siendo una de las más comunes la electroencefalografía cuantitativa. Este procedimiento no invasivo implica colocar un gorro con electrodos que miden las ondas eléctricas generadas por la actividad neuronal en el cerebro. Esto proporciona información valiosa sobre cómo se comunican las diferentes regiones cerebrales entre sí. A través de este proceso es posible identificar los patrones de ondas específicas que caracterizan a cada individuo. Las ondas delta, teta, alfa, beta y gamma, cada tipo de onda tiene una frecuencia y amplitud característica y se asocia a diferentes estados mentales y cerebrales. Las ondas delta, por ejemplo, son las más lentas y profundas y aparecen durante el sueño profundo. Las ondas teta se asocian con la relajación, la creatividad y el aprendizaje y se observan durante estados de sueño ligero o meditación. Las ondas alfa son más rápidas que la teta y se presentan en estados de relajación consciente, junto antes de dormir o al despertar. Las ondas beta, por otro lado, son más rápidas y activas y se asocian con la vigilia y la concentración. Las ondas gamma, las más rápidas de todas, se asocian con procesos cognitivos superiores como la atención, la percepción, el aprendizaje y la memoria. La importancia de los mapas cerebrales radica en su capacidad para ofrecer una visión científica y objetiva del funcionamiento del cerebro. Al analizar las ondas cerebrales, los médicos y neurocientíficos pueden identificar patrones que corresponden a funciones cognitivas específicas, así como detectar anomalías que pueden estar relacionadas con trastornos neurológicos o psiquiátricos. La capacidad de identificar y analizar estas ondas con precisión es crucial para el diagnóstico y el tratamiento de diversas condiciones neurológicas. Una vez que se han grabado las ondas cerebrales, es necesario realizar un análisis detallado. Se eliminan artefactos como tensión muscular o movimientos oculares para obtener un mapa limpio del cerebro. Este mapa no solo revela la actividad cerebral en estado basal, sino que también permite a los investigadores detectar anomalías. Estas anomalías pueden indicar disfunciones en áreas específicas del cerebro, como el caso del trastorno bipolar. Una investigación reciente ha dado un paso adelante al identificar anomalías cerebrales concretas en personas con trastorno bipolar. Un consorcio internacional de investigadores ha creado un mapa que destaca las regiones claves implicadas en la neurobiología de este trastorno. Este estudio, liderado por Ollie Anderson y basado en el análisis de imágenes de resonancia magnética de más de 6.500 individuos, ha mostrado que los adultos con trastorno bipolar tienden a tener áreas corticales menos gruesas en la región frontal, temporal y parietal del cerebro. En particular, la corteza prefrontal ventrolateral es notablemente más delgada en estos pacientes. Además, el estudio también ha explorado cómo los tratamientos farmacológicos como el litio, que es comúnmente utilizado para tratar episodios maníacos, puede influir en estas estructuras cerebrales. Siendo así, estos mapas no solo son útiles para el diagnóstico, también son herramientas valiosas para la intervención terapéutica. Con los resultados obtenidos se pueden diseñar protocolos personalizados de tratamiento como el NeuroFlax. Esta técnica utiliza los datos del mapa cerebral para ayudar a los pacientes a regular su propia actividad cerebral. A través de sesiones de NeuroFlax, los pacientes reciben retroalimentación en tiempo real sobre sus patrones cerebrales y pueden aprender a modificar su actividad neuronal, lo que puede conducir a mejoras en su bienestar psicológico y emocional. Los potenciales evocados son técnicas de la neurofisiología que evalúan la función de las vías nerviosas al medir la actividad eléctrica generada por estímulos externos. Se registran en áreas del sistema nervioso, incluyendo la corteza cerebral y el tronco del encéfalo. Este tipo de pruebas dura aproximadamente 40 minutos y ayuda a detectar posibles problemas en el sistema nervioso. Los potenciales evocados somatosensoriales evalúan la vía somatosensorial, que transmite información táctil y propioceptiva desde las extremidades hasta el cerebro. En este tipo de procedimientos se colocan electrodos en diferentes partes del cuerpo, como la cabeza y las extremidades, y se aplica una estimulación eléctrica suave en áreas donde los nervios son más accesibles, como la muñeca o el tobillo. Al hacerlo se registra la actividad eléctrica generada hasta llegar a la corteza sensitiva del cerebro. Por ejemplo, si se estimula el nervio medio de la muñeca, se puede observar un leve movimiento en los dedos, lo que indica que el nervio está funcionando correctamente. Este tipo de estudio es útil para detectar problemas en el sistema nervioso central o periférico, como lesiones medulares o esclerosis múltiple. Por
otro lado, los potenciales evocados visuales son pruebas que evalúan la vía visual mediante la actividad eléctrica en la retina al recibir luz. Se utilizan dos estímulos: el flash, en el cual el paciente ve una luz parpadeante, y el dámero alternante, que muestra un patrón de tablero de ajedrez. En este estudio, de igual forma, se colocan electrodos en el cuero cabelludo y es útil para detectar problemas como neuritis óptica. Los potenciales evocados auditivos del tronco del encéfalo son pruebas que evalúan la vía auditiva, desde el nervio auditivo hasta el tronco cerebral. Se evalúan ambos oídos por separado utilizando sonidos tipo clic a diferentes volúmenes, entre 30 y 90 decibelios. A veces se añade un sonido de fondo para mejorar la claridad de los resultados. Al enviar estos sonidos se generan respuestas en el cerebro que se pueden medir, lo que ayuda a entender cómo están funcionando estas estructuras auditivas. Durante la prueba se colocan electrodos en el cuero cabelludo y en los oídos para registrar las respuestas. La prueba es especialmente útil para diagnosticar problemas de audición en niños y adultos, así como trastornos del lenguaje y del desarrollo neurológico. Los potenciales evocados vestibulares miogénicos son pruebas que evalúan la función del equilibrio en el oído interno. Se aplican sonidos de alta intensidad a cada oído y se miden dos tipos de respuestas. Los potenciales evocados vestibulares miogénicos cervicales, que analizan un músculo del cuello, y los potenciales evocados vestibulares miogénicos oculares, que evalúan los músculos alrededor del ojo. Estas pruebas son útiles para detectar problemas en el equilibrio como la enfermedad de Meniere. El campo estructural de la neuroimagen abarca las técnicas y métodos para obtener imágenes detalladas de la anatomía del cerebro y el sistema nervioso. Estas herramientas permiten a médicos y clínicos visualizar la estructura cerebral, identificar anomalías y estudiar la relación entre estructura y función del cerebro. Entre las principales técnicas está la tomografía computarizada, que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cerebro. Es especialmente útil en situaciones de emergencia, como en caso de traumatismos craneales, ya que puede detectar hemorragias, fracturas y otras lesiones agudas. La tomografía computarizada es rápida y accesible, lo que la convierte en una valiosa herramienta en el diagnóstico inicial. La resonancia magnética utiliza un campo magnético y ondas de radio para generar imágenes detalladas del cerebro y otras regiones del cuerpo. Ofrece una resolución espacial superior a la tomografía computarizada, permitiendo visualizar imágenes con claridad de diferentes áreas del cerebro y detectar anomalías como tumores, esclerosis múltiples o malformaciones vasculares. La resonancia magnética funcional es una técnica que mide la actividad cerebral al detectar cambios en el flujo sanguíneo. Cuando una región del cerebro se activa, requiere más oxígeno y sangre, lo que se traduce en un aumento del flujo sanguíneo a esa área. La resonancia magnética funcional permite a los investigadores observar cómo diferentes partes del cerebro responden a tareas específicas o estímulos, siendo fundamental para comprender la actividad funcional cerebral y su relación con diversas funciones cognitivas. La tomografía por emisión de positrones es una técnica que involucra la inyección de un radiofármaco marcado con isótopos radioactivos. Este radiofármaco se acumula en áreas del cerebro con alta actividad metabólica, lo que le permite visualizar procesos bioquímicos y metabólicos en tiempo real. La tomografía por emisión de positrones es especialmente útil en el diagnóstico de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, ya que puede mostrar cambios metabólicos antes de que se produzcan alteraciones estructurales visibles en otras técnicas. Cada una de estas técnicas tiene sus limitaciones y ventajas, por lo que a menudo se utilizan de manera complementaria para tener un conocimiento más completo sobre el cerebro y su funcionamiento. Explorando la estructura cerebral con la neuroimagen. La neuroimagen ofrece imágenes detalladas de la anatomía cerebral, permitiendo la visualización precisa de estructuras como el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Técnicas como la resonancia magnética y la tomografía computarizada revelan anomalías estructurales con gran exactitud, incluyendo tumores, malformaciones congénitas, áreas de daño tras un infarto cerebral y signos de atrofia cerebral asociadas a enfermedades neurodegenerativas. Esta información es crucial para el diagnóstico y la planificación del tratamiento de una variedad de condiciones neurológicas. Analizando la función cerebral mediante neuroimagen. La neuroimagen permite el estudio dinámico de la actividad cerebral. Técnicas como la electroencefalografía, magnetoencefalografía, tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética funcional proporcionan información sobre la actividad eléctrica, el metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo, permitiendo la identificación de alteraciones funcionales. Estas alteraciones se relacionan con enfermedades como la epilepsia, la enfermedad de Parkinson y una amplia gama de trastornos neurológicos y psiquiátricos.
La neuroimagen en el diagnóstico de trastornos psicológicos. Si bien la neuroimagen no diagnostica por sí sola trastornos psicológicos, juega un papel creciente en la comprensión de sus bases neurobiológicas. La resonancia magnética funcional ha revelado cambios en la actividad cerebral en diferentes trastornos, como la depresión, disminución de la actividad en áreas relacionadas con la recompensa y el estado de ánimo, la ansiedad, aumento de la actividad en áreas relacionadas con el miedo y la respuesta al estrés, la esquizofrenia, alteraciones en la conectividad entre diferentes regiones cerebrales y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, disfunciones en áreas implicadas en la atención y la función ejecutiva. Estos hallazgos ayudan a comprender mejor los mecanismos subyacentes a estos trastornos, aunque el diagnóstico se basa en una evaluación clínica completa, incluyendo la historia clínica, el examen psiquiátrico y otras pruebas. Neuroimagen y factores genéticos. Señales de predisposición. En enfermedades genéticas que afectan al sistema nervioso, la neuroimagen puede revelar hallazgos estructurales o funcionales específicos. Aunque el diagnóstico se confirma principalmente mediante análisis genéticos, por ejemplo, ciertas enfermedades neurodegenerativas de origen genético pueden mostrar atrofia cerebral precoz y patrones específicos de atención en determinadas áreas cerebrales. La neuroimagen proporciona información valiosa sobre la manifestación fenotípica de la enfermedad a nivel cerebral, contribuyendo a la comprensión de la patogénesis y el desarrollo de potenciales biomarcadores. La información obtenida de la neuroimagen combinada con datos clínicos y genéticos permite un diagnóstico más preciso y una mejor gestión de la enfermedad.